Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta nova sessió d'Una espia a la butxaca, ètica, democràcia i noves tecnologies. Avui ens acompanya en Julián Macías Tobar, que ens parlarà del negoci de la impunitat de la mentida. Macías Tobar ha estat responsable de les xarxes socials de Podemos del 2016 al 2021 i a partir de la inclusió de l'anàlisi digital del cop d'estat de Bolívia el 2019 en l'informe de la Comissió Interamericana de Derechos Humanos, comença a fer anàlisis de campanyes de notícies falses i odi a països d'Amèrica Llatina i a Espanya de manera freqüent. El 2020, coincidint amb l'inici de la pandèmia pel SARS-CoV-2, crea la web Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación, que és a pandemiadigital.net, si voleu anar-hi a veure-ho. On a més de les anàlisis s'hi poden trobar articles molt ben documentats i eines molt útils per combatre la desinformació. Actualment té un programa a la plataforma Twitch que gairebé és diari, de dilluns a dijous, i de fet avui mateix estan fent el programa, ell mateix ens en parlarà. L'hem convidat perquè és dels pocs periodistes que Espanya parla obertament del gran poder que té la corporació Atlas Network y de las seves ramificacions. Tienes la palabra, Julián, gracias. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Vale, bueno, no sé si alguno me habéis seguido o visto en la tele española, difícil porque yo creo que, si no recuerdo mal, solamente estaba en la televisión pública vasca, pero bueno, en medios internacionales sí que me han entrevistado bastantes veces y en mis redes sociales o en el canal de Telegram o en la web, también en la colaboración en el podcast La Base o en el programa que hacemos a diario en la plataforma Twitch, pues normalmente analizamos cómo se ejecutan estas campañas de desinformación, la materialización, lo vemos a diario, yo creo que cada vez somos más conscientes de ello, incluso del problema para la democracia que supone. Y en la ponencia de hoy, bueno, porque también me insistieron, bueno, es interesante que hablen de esto, que no se habla mucho, que es quién está detrás, quién financia esto, ¿no? Porque al final el follow the money casi siempre te lleva al quién es el que comete el crimen. Bueno, voy a tratar de profundizar en quién está detrás. Como sabéis, los fact-checkers, ¿no? Están muy de moda. Para mí son casi un problema más que una solución. Aunque está bien que digan lo que es mentira y lo que es verdad, muchas veces lo que hacen es darle altavoz al marco comunicativo que rodea una mentira. Normalmente las mentiras son un artefacto de ingeniería comunicativa que tienen muchas veces como intención que se desmientan. ¿Para qué? Para llevar a una cámara de eco diferente al origen de ella el marco comunicativo que rodea a esa mentira. Yo pongo un ejemplo antes de entrar en materia para que os hagáis el marco cognitivo de lo que quiero decir. Imaginaros, ¿no? Estas acusaciones frecuentes que suele haber de eres pederasta, consumes cocaína, etc. Bueno, si tú no lo desmientes, seguramente pues la gente que está dentro de la cámara de eco ideológica o del entorno, de las cuentas que más interacciones hacen con esa cuenta, pues dirán esto es verdad porque nadie lo desmiente. Ahora, si me llega a mí esa mentira, yo puedo desmentirla, pero toda la gente que me rodea, que ni había pensado que eso pudiera ser posible, tú lo desmientes, pero por primera vez tendrá ese rumor de uy, y estas acusaciones, pues quizás sean verídicos. Al final, si todo el rato estamos desmintiendo esas mentiras, todo el rato estamos hablando de ese marco comunicativo que normalmente es negativo. Bueno, esto es un método científico que funciona y el problema es que es impune, ¿no? Vamos a ver. Pero vamos a tratar de ponerle sobre todo un fondo. Voy a dar mucha información, pero prefiero darla toda, no quedarme nada. Son datos, es información, todo lo que voy a dar no son supuestos. Os pongo algunos casos específicos para darle contexto, pero al final la reflexión es que no es que las plataformas digitales y los medios de comunicación miren para otro lado para no luchar contra las noticias falsas y las campañas de odio, no, es que las potencian y ahora vamos a ver por qué las potencian. Si os parece, Pandemia Digital nació como un observatorio de análisis digital
como especialista, ¿no? Yo estuve varios años como responsable de redes de Podemos. Previamente era especialista en redes sociales, antes que apareciera Podemos, pues tenía un blog en la época que no existían las redes sociales. En mi ámbito de trabajo, yo soy licenciado en Ciencias del Deporte y tenía un blog muy leído, antes cuando el mundo eran los blogs y los foros y los digitales. Tenía un blog que era Instinto Deportivo y que era el segundo más leído en habla hispana, llamado Instinto Deportivo. Entonces, cuando aparecieron las redes, me especialicé mucho. Cuando apareció Podemos me impliqué y poco a poco, siendo de pueblo, yo soy de un pueblo extremeño, bueno, pues poco a poco, al tener experiencia con las redes sociales, pues fui como avanzando y al año y medio ya era responsable de redes. Y creo que es importante porque al final también hay que preguntarse si Internet es un espacio de libertad o un espacio tóxico en el cual casi es perjudicial, ¿no? Entonces es interesante analizar el cambio de paradigma que supuso bueno, pues lo que trajo Internet, las redes sociales, pero también creo que es importante saber que los medios tradicionales, si entendemos los medios tradicionales como televisión, radio y periódico en papel, es que necesitan un gran capital detrás, es decir, no son rentables los medios de comunicación tradicionales y normalmente, bueno, pues hay grandes, o bien bancos, o grandes empresas, o fondos de inversión. En este caso, para que hagáis, por hacer un retrato sencillo, en España los tres grandes medios de comunicación son de fondos internacionales, fondos buitre, Blackstone, etcétera, pero sobre todo fondos italianos. Ya sabéis, bueno, A3 Media, 40% del grupo Planeta de Agostini, que ya tiene una parte muy importante, aunque hay una empresa catalana importante que es Planeta, que también tiene un origen, lo vamos a escarbar cuál es porque perderán mucho tiempo, pero también os invito a ver cuál es el origen de Planeta. Y luego tiene una inversión importante italiana, ¿no? Pero si nos vamos a la competencia del duopolio televisivo estatal de cadenas privadas, estaría Mediaset, que el 80% pertenece a Berlusconi. Sí, Berlusconi, el que ha hecho la alianza con Salvini y con Meloni en esa coalición de ultraderecha que parece que va a gobernar Italia. Pero es que si luego nos vamos al grupo Prisa, también tiene un fondo de capital e inversión italiano muy importante que también tiene negocios muy vinculados con grandes empresas, incluso con espacios no muy democráticos. Incluso si vemos las inversiones en América Latina, bueno, podríamos hablar mucho de ello, pero por ejemplo compraron el grupo Garafulic o invirtieron en el grupo Garafulic, que es el más importante de Bolivia, y los medios del grupo Garafulic fueron los más importantes a la hora de apoyar el golpe en Bolivia, ¿vale? Pero a donde yo voy es que estos medios tradicionales normalmente son unidireccionales con unos objetivos financieros o editoriales que van ajustados a quienes los financian, ¿no? Ya que de por sí no suelen ser rentables estas empresas. Luego tenemos, bueno, los medios públicos que en función de la gestión política que se haga, pues son más neutrales o menos neutrales. Normalmente pues no lo son. Incluso se da la paradoja como Televisión Española en los últimos años, donde aunque haya un gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pues quien controlaba toda la línea editorial de todos los informativos era el Partido Popular. Es más, eran los responsables de comunicación de Ayuso y Ana Botella en estos acuerdos que hizo el PSOE con el Partido Popular a cambio de desbloquear lo del Consejo General del Poder Judicial. El PP dijo que no se acordaba del acuerdo que habían hecho Pablo Casado y Pedro Sánchez con el Consejo de Poder Judicial, pero sí que se llegó al acuerdo en Televisión Española para que controlaran no lo informativo, sino la franja de tertulia televisiva. Bueno, en todo caso, sí que hubo un cambio de paradigma cuando vino Internet y ya no era necesario un capital económico para tener un medio, incluso con impacto informativos, pero también para no solamente más oportunidades de consumir diferentes productos comunicativos, sino también de comunicar. Digamos que se democratizó no solamente a la hora de elegir medios de comunicación, sino que también se abrió una oportunidad para crear medios económicos digitales, pero también, cuando ya aparecieron las redes sociales a partir del 2004, para poder emitir con bastante impacto la comunicación. Claro, ¿qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que en el 2011, ahí vemos algunas gráficas de cómo ha evolucionado el algoritmo en Twitter y cómo ha evolucionado en Facebook, es que, y aquí fíjate, a la derecha están los datos de Facebook, empezamos por Facebook, en el 2011, que precisamente fue el 15M, fueron las primaveras árabes, fue el Occupy Wall Street en Estados Unidos, de media,
cuando una fanpage, una página de Facebook, hacía una publicación, esa publicación le llegaba al 26% de los miembros de esa página. Los datos de esta investigación nos llevan a que en 2017 eran el 0,5%, pero es que en 2022 es el 0,1%. Es decir, hemos pasado que una página tenía la capacidad de media de llegar al 26% cada publicación que hacía en la página a un 0,1%, es decir, ya no tiene impacto. Es más, si nos vamos al algoritmo de Twitter, bueno, al no algoritmo de Twitter, si sois usuarios de Twitter, lo habéis usado y lo habéis usado hace tiempo, sabréis que antes no existía algoritmo, es decir, antes te aparecía en tu timeline las cuentas que tú seguías por orden cronológico. Es decir, yo seguía 100 personas, pues me aparecían ordenados temporalmente los tweets solamente de las personas que yo seguía. ¿Qué es lo que me aparece ahora? Lo que Twitter quiere. Es decir, han cambiado el algoritmo. Es más, los trending topics, que son las tendencias en Twitter por provincia, es decir, puedes elegir ciudad, país, incluso global, pues eran igual para todo el mundo, pero ahora son tendencias para ti y te dicen qué es lo que tienes que ver. Es decir, la capacidad para cambiar el mundo desde las redes sociales ha mermado mucho y se ve muy bien en la gráfica de la derecha del impacto de Facebook. Lo vamos a ver mejor todavía. Estos son los primeros gráficos que se hicieron con la herramienta que yo suelo usar en mis análisis, que bueno, es con T-Horder y de Marilu Composto, que precisamente viene a la Casa de la Cultura próximamente. Y también con Gephi, que es pues, digamos, un agregador gráfico, le metes datos y te muestra gráficos. Bueno, fijaros los gráficos, el de la izquierda es el análisis de los 5 hashtags más importantes durante el 15M en 2011, que son 15M, Democracia Real Ya, No Les Votes, Acampada Sol, Spanish Revolution, y veis que más o menos es una maraña y como una sopa, pero no está como muy polarizada. Incluso, fijaros, hay medios como El País, o está La Información, digamos que no pertenecen a la misma comunidad, porque vemos en cuentas como Acampada Sol o Democracia Real, pero vemos, por ejemplo, que 20M directo está, y 20M también. Y eso quiere decir, en el algoritmo, que publicaban, 20M sí que publicó más o menos el contenido fiel a lo que, o por lo menos tenían muchos retweets compartidos de Democracia Real, y cuanto más alejado está, esto es en la teoría, La Información o El País, es posible que tengan menos cuentas compartidas a la hora de retuitear. El gráfico que hay a la derecha son unos meses después en el Occupy Wall Street, que fue un movimiento importante en Wall Street, ocupando Wall Street, criticando el capitalismo, etc. Y veis cómo las cuentas más importantes son las que ya tenían experiencia en el 15, me recordad que era una red social que despuntó mucho en 2011. Si veis las gráficas de creación de cuentas, la mayoría son en 2011, 2012, porque mucha gente se hizo cuenta para empezar a hacer conversación, digamos, haciendo política en redes sociales. Y veis como hay un nodo, sí, bastante, digamos el español, donde está Democracia Real, Acampada Sol, y luego está a la derecha, pues, Occupy Wall Street, Occupy SF de San Francisco, bueno. Pero veis que no hay esa polarización. Y fijaros cómo ha cambiado con el mismo programa y el mismo algoritmo el análisis que hice en la última campaña de la Comunidad de Madrid, en la cual analicé los hashtags que usaban durante la campaña, los debates, todo eso. Y fijaros cómo hay polarización y hay comunidad muy clara, ¿no? Arriba a la izquierda, para que entendáis el algoritmo, ¿vale? Cuanto más grande sea un nombre, ¿vale? En este caso creo que Podemos estar más grande, luego a la derecha Willy Toledo, José Pastrana, Toni Cantó, es que ha tenido más retweets, ¿vale? Y luego se van ordenando en función del número, es un algoritmo matemático por el cual cuanto más interacciones compartan, más cerca están, de tal manera que sale este tipo de gráficos que lo ordenan perfectamente. Entonces, la comunidad de arriba a la izquierda, en morado, es Podemos, a la derecha está Más Madrid, abajo a la izquierda está el PSOE, a la derecha en verde está Vox, debajo está el PP, y fijaros, ahí en el medio, abajo, está Ciudadanos. Y esto es una anomalía porque en todos mis análisis anteriores, Ciudadanos estaba incrustado en Vox, pero vamos, como si fuera lo mismo. ¿Por qué? Porque los bots que usaban eran exactamente lo mismo. Es más, y aunque no hablo mucho de ello, cuando se creó Oki Diario, simultáneamente se crearon miles y miles de bots que difundían los contenidos de Oki Diario, Periodista Digital y Es Diario,
y retuiteaban a ciudadanos principalmente. Fue como algo que se sacaron principalmente para luchar contra el procés en Cataluña y no solamente eso, sino que casi todas las noticias iban por un lado contra Podemos y por otro lado iban a todo el proceso en Cataluña. Y ya os digo, con miles de bots. Es verdad que luego incluso usaron el principio de transposición diciendo que había bots rusos participando, digamos, a favor de la independencia de Cataluña, pero no hay ninguna prueba empírica. De hecho, El País, Alandete, uno de sus periodistas, el subdirector con Antonio Caño, que ahora vamos a verlo también por aquí, que era el director del País, fueron los principales que sacaron esta información y esta gente trabaja Alandete en estas fundaciones del Atlantic Council, hablando de desinformación, pero hicieron el ridículo cuando le llamaron en el Parlamento británico, cuando le dijeron, ¿tenéis alguna prueba? No tenían ninguna prueba, era totalmente ridículo, ¿no? Pero en este caso, fijaros ¿no? cómo ha variado, y eso tiene que ver con el cambio de los algoritmos, y tiene que ver con esa reducción de la capacidad de llegar a gente, es decir, a la gente que yo llego es a un porcentaje muy reducido de las personas que más interacciones tienen conmigo, de tal manera que, bueno, pues me van a ver mis amigos, la gente que está muy de acuerdo conmigo, y lo mismo yo. Cuando abro el timeline, me aparecen las cuentas, tanto en Facebook, en Twitter, bueno, en otras plataformas, de las cuentas con las que yo interacciono mucho, de tal manera que al final son cámaras de eco. Bueno, ¿qué es lo que ha provocado o qué facilita este cambio de algoritmo? Bueno, lo que facilita es un poco lo que yo decía al principio, el tecnofascismo. ¿Cómo se rompen esas burbujas, esas cámaras de eco? Pues insultando o inventándome noticias falsas. De tal manera que si yo me voy a tu timeline en cualquier red social, en Facebook, yo te insulto, digo mentiras sobre ti, o incluso hago publicaciones abiertas donde te insulto, donde digo mentiras sobre ti, o bien las permites y te quedas callado, ojo, no es mala estrategia. Me refiero que es una cuestión, es un algoritmo, es una cuestión de ingeniería, ¿qué me compensa más? O lo desmiento y le llego la noticia falsa a toda mi comunidad, ¿vale? Incluso gasto energía en vez de comunicar, traigo el marco comunicativo de que miente, que insulta, etc. ¿Vale? Por eso tiene tanto éxito, aparte de la impunidad, que yo creo que es lo único que frenaría un marco regulatorio que frene este tipo de ataques, y hay una cosa importante, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación o incluso políticos que hablan de libertad de expresión o libertad de prensa cuando no tiene nada que ver. Una cosa es tener una editorial o defender una idea, que todas deberían, es decir, que tiene que existir una libertad de prensa y de opinión y es respetable cualquiera de ellas, pero claro, para alimentar tu editorial, ¿no? Ideológica o del aspecto que sea, lo que no puedes usar es la mentira. Y el problema es que para que el relato sea perfecto y que indigne y que genere odio hacia personas, ideas o partidos políticos, se usa la mentira. Y la mentira es algo comprobable, es algo que no ha pasado. Y tenemos ejemplos todos los días. Por lo tanto, esa es la línea roja en cuanto a la libertad de expresión, que yo la defiendo, pero también tenemos el derecho, recogido por la Constitución, del derecho a recibir una información veraz, y eso se está vulnerando. Y es más, también a que nos difamen y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, eso hay que quedarlo claro. Bueno, vamos a ver por qué es exitosa, aparte si tiene un componente algorítmico. Si hablamos de las redes sociales, los algoritmos están beneficiando a la mentira, pero tiene un componente que incluso es más importante, que es el psicológico. Es decir, nosotros como animales o digamos incluso reptilianos, ¿no? Si nos vamos a las teorías darwinianas, nuestro cerebro se compone con una parte evolucionada, ¿no? La corteza cerebral, es decir, una parte del cerebro que está relacionada con la razón, ¿vale? Pero luego tenemos el bulbo raquídeo, la parte interna, la parte reptiliana, que es la que responde más rápidamente y digamos, de una manera primordial, es decir, que primero reacciona nuestra parte reptiliana, ¿no? Que responde a las emociones, sobre todo al miedo o a la indignación, etc. Y por lo tanto, si somos capaces de activar esa parte, vamos a movilizar o vamos a hacer que reaccione la persona que recibe ese estímulo. Bueno, digamos que hay dos puntos de inflexión, aunque la fake news y la mentira siempre se ha usado. Bueno, de hecho, uno de los personajes que aparece aquí, José María Aznar, lleva mintiendo prácticamente desde que existe públicamente y lo ha usado como método político, ¿no? Pero fijaros que estos ya son estudios, algunos de los primeros estudios de un artículo de Science, que es una de las revistas científicas más importantes, en el cual pues, analizaba toda la conversación, entre otras cosas también
se daba que las noticias falsas se compartían 6 veces más, en este caso en la plataforma Facebook, que las noticias reales, es decir, las mentiras se compartían 6 veces más que las noticias reales, y luego este estudio hablaba de en qué ámbito normalmente, a qué afecta, a qué área afecta, y prácticamente todas tienen que ver con la política. Si bien la política es tan directa, luego habla de leyendas urbanas, negocios, terrorismo, ciencia, tecnología, entretenimiento y desastres naturales. Y estos son estudios más vinculados a las de abajo, ¿no? Las que estáis viendo, las dos gráficas de abajo a la derecha son de la campaña electoral en Estados Unidos de Donald Trump. Abajo a la izquierda están los sesgos diferentes psicológicos por los cuales actuamos ante los estímulos que recibimos. Y la frase de arriba, hay un documental, si no me equivoco, que creo yo que está en Netflix, me parece que lo vi, que se llama El dilema de las redes sociales, donde aparecen diferentes ejecutivos de plataformas digitales y hablan de los peligros de estas plataformas, ¿no? Entonces el ejecutivo de Facebook dice la frase esta, que con sus datos las noticias falsas se propagan 6 veces más que las verdaderas, y ahora os voy a explicar por qué. Principalmente por estos sesgos que vemos a la izquierda, el sesgo de disponibilidad, el sesgo emocional, el sesgo de confirmación, que yo creo que es el más importante, que es el que cuando yo tengo un prejuicio sobre alguien o le tengo la manía a alguien ya, o un sesgo, digamos un prejuicio incluso emocional, es decir, que esa persona me genera rabia o me genera indignación, pues si hay algo que la ataque o que hable negativamente, pues yo me lo creo, vamos, como me está reafirmando lo que yo ya sé, y más, lo voy a compartir para demostrar que yo he tenido siempre razón, ¿no? Es decir, siempre he tenido razón y he pensado que las feministas pues son unas feminazis, que son malas personas, entonces cualquier cosa que ataque el colectivo feminista lo voy a atacar. Lo mismo con los inmigrantes, lo mismo con los musulmanes, lo mismo con a cualquier colectivo o incluso persona o partido, lo que sea, que le tenga mano, ¿no? Hay otro elemento que son los gráficos que están aquí, que fijaros, las noticias más compartidas en Facebook. El Papa Francisco choquea al mundo apoyando a Donald Trump, o por ejemplo Hillary financia al ISIS. Bueno, incluso aparecían las noticias que decían que en realidad Hillary Clinton era reptiliana, ¿no? Y eso se compartió mucho, ¿no? Pero este es como el top 5 de las noticias falsas. Y es verdad que Facebook, incluso en esos algoritmos, vio que no que cayeran muchos seguidores, sino que el tiempo que los seguidores de Facebook estaban iba reduciéndose, y que solamente en los grupos muy polarizados es donde se aumentaba. Creo que fue en 2016 o 2017 que Facebook hizo como una campaña y cambió los algoritmos para potenciar los grupos, sobre todo los grupos que había más actividad, y de ahí salieron grupos con cientos de miles de personas como los grupos Quanon, que al final se organizaban ahí y dieron el asalto al Capitolio como vimos, y se empezaron a rular campañas de desinformación o conspiraciones como el Pizzagate, que acabó en asesinato de familias que estaban en una pizzería, ¿no? Os voy a poner, y bueno, ha coincidido en el tiempo que Spiriman falleció, no sé si ha sido esta semana, pero me resulta totalmente paradigmático. El caso es uno de los muchos vídeos cuando empezó. Fijaros que, claro, cuando llegó la pandemia, de hecho, pandemia digital nace, digamos, yo en marzo del 2020 me enfermo con el coronavirus. Cuando nadie sabía cómo iba esto, pues yo tenía fiebre y estuve 2 o 3 días en la cama. Y entonces ahí cuando digo, al final la pandemia del coronavirus es muy parecida a la pandemia de la desinformación, y aparte se está acentuando. ¿Por qué? Porque también en la pandemia del coronavirus, primero, multiplicamos por 10 el tiempo que pasamos conectados a los dispositivos. 2, éramos mucho más vulnerables psíquicamente, es decir, la incertidumbre que había hace que sea más fácil creernos cualquier conspiración, etc. Bueno, y ya ni hablemos de cuando se habla de la enfermedad. De hecho, volaron un montón de fake news relacionadas con el COVID. Una de ellas, y con componente político, una de ellas es este vídeo, no lo voy a poner, pero fijaros, porque me interesa mucho la cronología. En este caso, Spiriman, no sé si lo recordáis, estaba denunciando, llamando al hijo de puta, pero de ahí para arriba los insultos, es el más suave, los que decía, porque Pedro Sánchez o el gobierno había quitado los respiradores de las ambulancias. Creo que era en Granada o en Málaga, era en Andalucía. Bueno, eso fue, fijaros, el 23 de marzo del 2020. Es decir, nada más al principio, ¿no? Porque el mes de marzo fue una locura, y abril y mayo. Quedaros con la fecha. Eso fue el 23. El día 24
Esto es en Facebook, ¿vale? El día 24 dijo, bueno, ayer, tras el vídeo que colgué en redes, pone el enlace, se volvieron a colocar los respiradores en la ambulancia destinados a los enfermos críticos, tal. Bueno, la cuestión es que dice que, es decir, ya en vez del gobierno nacional, dice que, bueno, se enteró que fue el gobierno autonómico el que hizo los cambios por una cuestión logística, etc. Bueno, la cuestión es que, bueno, no pidió perdón, sino que, bueno, insultó al gobierno autonómico de Andalucía, pero fijaros, esto es el 24, esto es el día siguiente. El 24 de marzo esta publicación tuvo solamente 7 compartidos. 7 veces se compartió, ¿vale? En la misma plataforma donde vamos a ver las veces que se compartió la mentira. Bueno, este es el día 24. El día 23 publicó la mentira, el día 24 dijo la mentira. El día 25, los fact-checkers, en este caso Maldito Bulo, dijo el bulo de los respiradores requisados en Granada por el gobierno. Y dice, bueno, básicamente repitió lo que decía el propio Spiriman. Pero fijaros, si bien la verdad se compartió 7 veces, la mentira, esta captura fue hecha el mismo día 25, ¿vale? 23, 24, 25. El día 25 que fue cuando los fact-checkers dijeron que esto era falso. Vale, fijaros, 122.000 veces compartido, 4 millones de reproducciones. 7 veces la verdad, 122.000 veces la mentira. Claro, esta cuenta creció 70.000 seguidores en una semana. Pero los siguientes vídeos que hizo, muy parecidos a la misma línea, difundiendo noticias falsas, creció, hizo otra vez virales de millones de visitas, y otra vez dijeron que era mentira, y otra vez volvió a crecer decenas de miles de seguidores. Bueno, creo que esto es grave. Ahora, el remate es al día siguiente. Es decir, día 23 publica el vídeo con la mentira, día 24 dice que se había equivocado y dice la verdad, el día 25 los fact-checkers dicen esto es mentira, y el día 26 OK Diario vuelve a sacar el vídeo como si fuera verdad, ¿vale? Y se vuelve a hacer viral, ¿vale? Veíais 2.000 compartidos, bueno, más de 60.000 visitas. Un popular médico amenaza a Sánchez por requisar respirador en Granada, irás a la cárcel por purto criminal. Como si no hubiera pasado nada los días anteriores. Claro, el problema es que OK Diario es el medio con mucha diferencia, mucho es 10 veces más que cualquier otro medio en todas las teles. Es decir, no hay ni una sola tertulia, y hablo de los canales nacionales privados, es decir, el duopolio del que hemos hablado, A3 Media y Mediaset, en el cual no haya 1, 2 o 3, a veces hasta 3 colaboradores, trabajadores de OK Diario. Bueno, y ese hace en buena cuenta el diagnóstico de cómo están nuestros medios, y que evidentemente no es algo casual, sino que es un método y una manera que funciona, sobre todo cuando hay impunidad total. Esto evidentemente se comparte mucho también porque funciona la parte psicológica. Voy a poner, digamos, esto puede ser más compartido por la derecha porque ataca a la izquierda, bueno, entre comillas, lo de izquierda, pero fijaros, ¿os recordáis cuando hubo todas estas los confinamientos, ¿no? Y en el barrio de Salamanca, bueno, que está catalogado como el barrio más rico, gente de derecha, bueno, todo esto. Es como un ejemplo, porque hubo muchas, y esto lo recordaréis, se radicalizan las protestas pijas de las caceroladas a los de Golfadas, calle Borroca. Y era un tipo en realidad con una escoba pegando a una señal, pero todo el mundo decía que era un palo de golf. Es más, todo el mundo se pensaba que era un palo de golf. A mí me pasó, yo no me di cuenta hasta que el mismo tuitero dijo, corrección, no era un palo de golf, era algo más extraño, un señor del barrio Salamanca usando la escoba. Bueno, fijaros, el de la izquierda tiene 2.400 retweets y 7.000 likes. Cuando dice la verdad, tiene 3 retweets y 23 me gusta. Para que veáis que esto es transversal a la condición humana, sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, da exactamente igual. Por eso tiene tanto éxito, porque es un método científico que se ajusta a nuestra manera de proceder, de pensar, de actuar. Es más, nos vamos a 2 casos más recientes. No sé si os acordáis de este tuit, de esta cuenta, Tom Mitchell, que decía: el ayuntamiento de Arralde, Bildu, nombra hijo predilecto a Letarra, que disparó a Miguel Ángel Blanco con la abstención de los 3 concejales del PSOE. El único del PP ha abandonado el pleno en señal de protesta. RT para que se conozca esta vergüenza. Bueno, yo esto lo analicé en el tiempo y tuvo muy pocos retweets hasta que lo metieron hasta que hubo una secuencia de miles de cuentas que le retuitearon, que eran bots, y a partir de ahí, claro, estas cuentas automatizadas, que yo este tweet es perfecto, vamos a viralizarlo con bots, y entonces, claro, ya un montón de gente, por este sesgo de confirmación, empezó a retuitearlo. Gente de carne y hueso. Fijaros, gente de carne y hueso que Antonio Caño, es decir, no solamente es Germán Ter, que este se apunta a toda, el eurodiputado de Vox,
Pero fijaros, abajo a la izquierda está el retweet de Antonio Caños, que fue el director del País, que se supone que es el País, es el diario más importante, o por lo menos en el número de lectores de España, pero es que también lo retuiteó Alfredo Urdazi, que era el director de los servicios informativos de televisión española. Fijaros, y esto, bueno, creo que sabéis la historia, Ralde no existe, ¿vale? Es un pueblo de una serie que se emitió durante 20 años en la televisión vasca y que hicieron un pueblo ficticio donde una serie de vecinos convivían, ¿no? Es decir, que claro, la gente que vive en Euskadi se lo tomó a broma, porque bueno, si a Ralde no existe un pueblo ficticio. Bueno, pues seguramente los directores de los medios más importantes, por ese sesgo de confirmación, dijeron, esta es la mía, como a mí me le tengo manía a los debitos al PSOE y tal, pues el relato ese de que son todos etarras, aunque este ya no existe, pues le hago retweet para ver que tengo yo razón en mis pensamientos. Y es más, si bien esto se metió toda la gente de derecha o con prejuicios a lo mejor más centralistas, bueno, no sé cómo queréis llamarlo, esto también pasó. Y es más, las cuentas que más retuitearon este hilo, que tuvo 23.000 retweets, que ahí lo veis a la izquierda, que se dice pronto, que lo grave no es que le dieran 23.000 retweets, lo grave es que todos los medios de comunicación de España lo difundieron, ¿vale? Pero en Twitter se viralizó mucho por cuentas reales, tanto del colectivo LGTBI como cuentas de izquierda. ¿Por qué? Porque unos días antes la OMS dijo, con esto de la viruela del mono, le recomendó al colectivo LGTBI que, o no sé si hablaba de homosexuales, colectivos, pero en todo caso, que fueran prudentes con no cambiar mucho de pareja, ¿no? Que estaba esta amenaza. Y claro, esto es totalmente homófobo, ¿por qué? Porque lo que contagia es el contacto físico prolongado, que se puede asociar a las relaciones sexuales, pero, no sé, le está llamando como promiscuo, es decir, como hay un prejuicio bastante grande. ¿Qué pasa? Pues que toda la gente que se sintió ofendido por eso, y ahora así comienza el hilo. Ayer me diagnosticaron viruela del mono. No he participado en ninguna fiesta sexual, como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje. Vais a flipar cuando sepáis cómo lo he pillado. Claro, creo que incluso al final habla... bueno, sí habla de fiesta sexual, va por ahí los hilos, ¿no? Va por ahí el tema. Bueno, es increíble porque esta cuenta es como de coña, además se llama Meirrito, es decir, Meirrito es como de broma. La imagen es de un ciclista profesional, creo que canadiense, y es decir, que no es él, cualquiera que hubiera hecho una mínima prueba de investigación hubiera visto que es falso. Pero, claro, fijaros, si es grave las mentiras en sí, más grave es cuando hay una alarma sanitaria y se difunde una mentira por una cuenta falsa. Bueno, la difundieron todo. Aquí pongo Informativos Telecinco, Telediario de Antena 3, en Televisión Española incluso pusieron el vídeo explicándolo, la SER, así todos, prácticamente todos los medios dijeron como si esto fuera real. Es más, hubo otro de 1 metro, no sé si lo viste, que fotografió un supuesto médico que era venezolano, bueno, que le fotografió la pierna, bueno, también se demostró con viruela del mono, que dijo que había hablado, se demostró que era más falso, no tenía viruela del mono, y esto también salía en todos los medios. Bueno, evidentemente, si ya es grave, no es grave, sino si ya las personas tenemos que hacer cierta labor de contrastar los medios de comunicación y los políticos, muchísimo más, y vemos que no se hace, pero aparte como intencionadamente, porque tanto esto como esto, yo creo que se hicieron intencionadamente para que la gente pillara como si fuera un producto de ingeniería comunicativa, es decir, que estaban como muy bien pensados los dos, aunque tuvieran trampas, pero cayeron porque caemos, como personas humanas caemos. Ahora, ¿qué está haciendo las plataformas para luchar contra ello? Bueno, Facebook, digamos que tienen fact-checkers oficiales, ahora vamos a ver quiénes son los fact-checkers, pero tienen la API cerrada, es decir, si yo quisiera analizar, como especialista en análisis de redes, qué está pasando en Facebook, encontraría súper poco. Lo único que puedo es con CrowdTunnel, que tengo en la herramienta, ver cuántas veces se ha compartido un enlace, es lo único que puedo, pero no puedo ver qué hacen perfiles, bueno, es súper complicado, ¿vale? Pero sí estoy de acuerdo con fact-checker, con los peros que vamos a ver ahora. Twitter, bueno, pues supuestamente tiene normas contra los mensajes de odio, amenazas, bots, etcétera, pero es súper poco eficaz. De hecho, casi eliminan más cuentas por una trampa que hay, por el método, por un sistema alemán, que ya sabéis que ahí son muy estrictos con los mensajes de odio y tal, se meten en el Twitter alemán, ponen una palabra de las palabras prohibidas, aunque sean irónicamente, te denuncian y te chapan la punta. Pero no están haciendo casi nada de Twitter. Luego YouTube,
es más rígida, eliminando todo lo que tiene que ver con derechos de autor, también con el tema de violencia, COVID, bueno, etc. La API más o menos está abierta porque puedes ver vídeos con una palabra que lo puedes ordenar por número de reproducción, etc. Y luego, claro, tenemos las dos cajas negras, una más que otra. Telegram, que más o menos, bueno, se usa menos, pero por lo menos hay canales que son públicos, la gente puede encontrar la información, pero WhatsApp es una caja negra total. Y para mí, en mi experiencia propia, y a lo mejor podéis hacer vuestra reflexión, normalmente en esos grupos es donde acaban mayoritariamente, o no sé si os pasa lo mismo, a mí me pasa un montón, noticias de OK Diario, Periodista Digital, incluso Caso Aislado, Mediterráneo Digital, disparate. Aparte, lo que buscan es un titular perfecto, independientemente que sea verdad o mentira, para generar un relato. Ahora, claro, Facebook tiene partners, ¿no? Que son fact-checkers. ¿Quiénes son? Claro, que vamos a ver quiénes son. Bueno, pues el partner oficial de Facebook para todos los procesos electorales en el mundo es Atlantic Council. ¿Qué es Atlantic Council? Bueno, un think tank que pertenece a la OTAN o vinculado a la OTAN, que el presidente es Aznar para Europa y América Latina. Y es el que decide lo que es verdad y lo que es mentira. Vale, no voy a andar en la figura de Aznar, solamente recuerdo quizás las dos mentiras más graves que se han hecho en España, lo de las armas de destrucción masiva, ¿vale? A raíz de eso, News Corp Corporation, la empresa más grande del mundo de comunicación, a Tony Blair y a Aznar, que eran quienes acompañaban a Bush en el CEO de las Azores, le ofertaron que fueran consejeros de News Corp, ¿no? La empresa de Fox News, que fue quien se inventó lo de las armas de destrucción masiva. Tony Blair dijo que no, pero Aznar dijo que sí. Y a partir de esa fecha, él cobra cientos de miles de euros cada año de News Corp, digamos quien empezó con la fake news como elemento no solamente de hacer política, sino como negocio. Fox es el medio que más dinero gana, o la tele que más dinero gana en Estados Unidos. Y os recomiendo, para entender por qué, la serie The Loudest Voice, que explica la vida de Fox News y de Roger Ailes. Lo explica perfectamente, tiene una frase que dice: la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada. Y básicamente la estrategia es decirle a la gente conservadora de su país lo que quiere escuchar, y aparte generando odio y polarizándola, de tal manera que al final son sus principales comerciales, ¿no? Como que es como una secta, ¿no? Una religión a mensajes de odio contra el enemigo, y que con un componente emocional muy grande, ¿no? Claro, el problema es que casi el 100% de los fact-checkers que operan en América Latina están financiados por la CIA. Bueno, no es la CIA, pero es la NED, que es la National Endowment Democracy, que depende de la USAID, y que se creó en 1983 precisamente con el gran escándalo que tuvo Ronald Reagan con la financiación de las contras en Nicaragua. No porque asesinaran a cientos de miles de civiles con dinero negro, no. Es porque el dinero era recibido de la venta de armas a Irán, que tenían secuestrados a diplomáticos de Estados Unidos. Ese fue el mayor escándalo de Ronald Reagan, sobre todo, ya os digo, no porque contrataran terroristas para asesinar a civiles, a los sandinistas, sino porque ese dinero, para que no costara, era dinero negro de la venta de armas a Nicaragua, a Irán, ¿vale? Bueno, ahí se creó la NED, y básicamente las acciones que hacían en países de América Latina lo ha hecho la NED. Bueno, la NED es quien financia casi el 100% de las agencias de verificación que son partners de Facebook en América Latina. No así, por ejemplo, las de España, que son Maldito Bulo y Neutral, que yo sepa, no tienen esta financiación, pero yo creo que también porque a España la tienen bien controladita y no necesitan de momento ese tipo de cosas. Los medios de comunicación son como son, ya los tienen controladísimos, por lo tanto no necesitan ni verificar si es que van a verificar o no verificar, si es que es todo ya propaganda de fake news lo que vemos en nuestras teles. Para que veáis lo importante que es las plataformas digitales en el control geopolítico, es que todas las plataformas digitales fueron creadas en Silicon Valley, ¿vale? Tampoco vamos a abrir el melón de qué es Silicon Valley, para qué se creó y cuáles son las misiones de las empresas que había en Silicon Valley, pero es verdad que TikTok es la primera plataforma, que era china, que empezó a manejar millones de datos de personas no chinas, porque en China tienen con sus herramientas todo el control, aparte exagerado, es decir, eso sí que lo que quiere hacer Estados Unidos ya lo hace China, haciéndolo público, controlar todo con una herramienta, todos sus movimientos, todos sus gastos, incluso a partir de ahí dan ayudas o no dan ayudas a los buenos ciudadanos o malos ciudadanos. Es algo muy distópico,
Pero, claro, Trump dijo que TikTok no entraba en los Estados Unidos si no se lo vendían a una empresa de Estados Unidos, más o menos creo que como lo que hace Cuba, no sé si también lo que hace China, que si quieres entrar ahí, el 51% tiene que ser del Estado, ¿vale? Para tener el control. Bueno, algo así le planteaba, y básicamente es por es decir, hay una hegemonía total de la base de datos de todo el mundo, menos Rusia y China, básicamente, que son más o menos autónomos tecnológicamente, pero en todo caso hay dos noticias que... no sale... Bueno, os la digo yo. ¿Veis la noticia que hay aquí a la derecha? Fue un escándalo como el Pentágono, es decir, como Trump forzó un contrato para Microsoft de 10.000 millones de dólares con todo el tema tecnológico, ¿no? Normalmente era Amazon quien llevaba este contrato y Microsoft en realidad no estaba preparado. Amazon en bases de datos, en capacidad de servidores, bueno, todo eso. Y Amazon le echó la culpa a Donald Trump. Lo que no sale aquí abajo, que era un titular que yo pongo, es que la empresa más grande de inteligencia artificial, Microsoft, apoyó económicamente, era por la misma fecha, el proyecto de Peter Thiel y Elon Musk. Seguramente Elon Musk os suena, ¿no? El que quiere comprar Twitter, ¿vale? Y Peter Thiel, a lo mejor os suena, Peter Thiel, y ahora lo vamos a ver quién es el principal asesor de Donald Trump, pero también es el director de la empresa más grande de espionaje digital que se llama Palantir. Y es más, es el único socio capitalista de Facebook cuando se creó, que le dio el dinero a Mark Zuckerberg para hacerlo grande, y los dos fueron creados en 2004. Y, claro, seguramente hayáis escuchado a Assange o a Snowden, que saben de lo que hablan, que todas las plataformas digitales son herramientas de espionaje para los servicios de inteligencia. Vale. Yo creo que es más que obvio, es decir, de hecho Snowden trabaja en la CIA, hay por ahí algunos de los reportes del proyecto Prisma, ¿no? De todas las herramientas de Silicon Valley, cómo esa información llegaba al Pentágono y a otras plataformas. De hecho, el último caso, por irnos a un caso actual, lo de la guerra de Ucrania y Rusia ha sido una auténtica locura en cuanto a plataformas digitales. Os pongo dos ejemplos. El que hay a la derecha es una página recién creada llamado Escritos de Vida, que pone un videojuego, ¿vale? Concretamente el Arma 3, y pone en texto: así se ve en Rusia en plena guerra. Veis que tiene una diéresis con Ucrania en estos momentos. Bueno, este vídeo se compartió 400.000 veces y tuvo 15 millones de visitas. Una página recién creada sin seguidores. A la izquierda veis un vídeo en directo, un Facebook Live, ¿vale? Que, como veis arriba, ya llevaba 5 horas 23 minutos emitiendo en bucle el mismo vídeo que vemos a la derecha. Son aviones tirando bombas sobre población civil. Esto fue el primer día de la guerra y, evidentemente, esto no es el algoritmo natural que hace que la gente lo vea mucho, sino que alguien que está en Facebook ha hecho así, que lo vea todo el mundo. Incluso los comentarios dicen: ¿pero por qué estáis emitiendo esto? Esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Y Facebook no lo cortaba. De hecho, esa página, la página de la izquierda, emitió es decir, terminaba un directo y volvía a emitir otro nuevo, así durante varios días. Nunca fue eliminada y creció mucho en seguidores. Y la de la derecha igual, 53.000 seguidores en un par de semanas. Es más, ese texto de así se ve en Rusia en plena guerra con Ucrania en estos momentos, que tiene faltas de ortografía seguramente de alguien desde Estados Unidos, desde Ucrania, desde donde sea, hubo más de 1000 publicaciones con ese mismo texto en Facebook, con ese mismo vídeo, ¿vale? Todas esas páginas seguían estos varios días después, ¿vale? Y luego, claro, no sé si os acordáis, el primer día de la guerra, en el programa de Susana Griso, diciendo... que levante la mano quien ha visto este vídeo. Yo creo que merece la pena verlo. Darme un segundo, porque vamos a ponerlo. Creo que merece la pena. Fijaros, este veis que tiene 1 millón de visitas. Fijaros, este es el primer día de la guerra. Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver como un avión ruso nos llegan imágenes impresionantes. Bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? Bueno, es una posibilidad. ¿Veis que es el mismo videojuego que he puesto?
es que hagan trampa, pero lo que es increíble es que el programa con más audiencia de la mañana te ponga un videojuego y dice nos llegan imágenes terribles de la guerra de Rusia y de Ucrania. Bueno, en los telediarios hicieron lo mismo de Antena 3. No con este, sino bomba, Rusia bombardea no sé cuánto, y eran unas imágenes de Tianjin en China en el año 2007, que ni siquiera eran bombardeos, eran explosiones en China. Es decir, una cosa de locos. Bueno. Voy a dar como mucha información más o menos, ya tenéis el dibujo. Bueno, esto es Silicon Valley, ¿vale? Y solamente os doy algunos datos que Silicon Valley se crea cuando la Unión Soviética le va ganando la carrera espacial. Es más, creo que fue una semana después cuando se crea la NASA de que mandaran el primer satélite de la Unión Soviética y dice no nos pueden ganar, y se fueron a Silicon Valley, y es verdad que ha tenido diferentes etapas, ¿vale? Pero evidentemente la última etapa, primero fue lo de los chips, los ordenadores y luego evidentemente las plataformas que manejan datos. Y precisamente eso que veis arriba a la izquierda es la PayPal Mafia. ¿Qué es la PayPal Mafia? No sé si os suena PayPal. ¿Sí? En esos principios de Internet, bueno, principios, ya ha avanzado Internet, había una tienda que era eBay, es decir, ahora es Amazon todo, pero antes solo existía eBay y la manera de pago era PayPal. Entonces, claro, a eBay le interesaba mucho PayPal, porque era la manera de hacer negocio. ¿Qué ocurrió? Pues que eBay le hizo una oferta con mucho dinero a PayPal. ¿Quién eran los propietarios de PayPal? Pues estos que veis arriba a la izquierda. Claro, Peter Thiel era el dueño, el CEO, y Elon Musk también estaba en PayPal. Claro, ellos fueron de los primeros que vieron la importancia que tenía el control de datos. Claro, tenían los datos de millones de personas y en qué se gastaban el dinero. Y entonces dice, hostia, esto vamos a invertir. La PayPal Mafia fueron los business angels o los principales inversores de todos los startups o todos los proyectos que manejaban datos en Silicon Valley o en Estados Unidos, pero en Silicon Valley. Y por ejemplo, algunos de los de la PayPal Mafia pues crearon YouTube, crearon, bueno, Elon Musk, Tesla, SpaceX, etc. Pero luego también LinkedIn, Slide, bueno, Palantir, Peter Thiel. Y fijaros, Palantir es la mayor empresa de espionaje. Aquí veis un gráfico y bueno, es un gráfico de un investigador británico después de que Palantir haya entrado en el negocio del COVID en Reino Unido. Entre las preguntas que le hacían era a qué partido votó, a qué partido va a votar, y todo esto asociado a datos de salud, nivel económico, bueno, imaginaros, ¿no? Este gráfico es de ese investigador. No vamos a describir este mapa porque es una locura como veis, pero veis que arriba a la derecha aparece Koch Foundation, ¿vale? Tran Administration, Palantir, vale. Claro, el principal punto de inflexión del uso de Cambridge Analytica, es decir, de usar políticamente el Big Data, la desinformación, etc., es Cambridge Analytica. Claro, bueno, Peter Thiel es el que está ahí con Tran, uno de los principales asesores tecnológicos, y que está muy en la sombra en realidad, ¿no? Él, como decía, el dueño de Palantir. Hay una cosa curiosa que Aggregate IQ es la quiz app, bueno, hay una quiz app con la cual consiguieron más de 5.000 datos de 70 millones de lectores en Estados Unidos, que es con la que hicieron toda la trampa de Cambridge Analytica. Quien creó esa quiz app era un trabajador de Palantir, ¿vale? De Peter Thiel. Lo que pasa es que esto nunca sale. ¿Y quiénes son los dueños de Cambridge Analytica? Steve Bannon, el ideólogo, había sido publicista, había estado en el mercado de los videojuegos, había usado bots, había usado Troll Center, sabía la parte emocional de la comunicación como era importante, como publicista, y sobre todo Robert Mercer. Bueno, Robert Mercer es de la familia Mercer, ahí veis con su hermana, en el gráfico de la derecha, es de los principales financiadores junto a la familia Koch, que es la familia más rica del mundo. Es decir, David Koch y Charles Koch tienen más dinero que cualquier otra persona en el mundo, del mundo de las empresas petroleras, y son los principales financiadores de Atlas Network, que es esta red de la que creo que solo hablo yo. Bueno, ya hay más gente que habla, y cuya fundación más importante es Heritage Foundation, ¿vale? Que es la que ha hecho las campañas y ha promocionado, ha sido como el hazte oír de Vox, para que lo entendáis, de 4 presidentes de Estados Unidos. Ronald Reagan, que fue el primero, Bush padre, Bush hijo y Donald Trump, ¿vale? Esos 4 presidentes han sido acompañados de esta fundación, o pertenecían a estas fundaciones.
Luego, Steve Bannon tenía este medio que es como una mezcla entre OK Diario y Mediterráneo Digital, Breakfast News, que es la misma técnica que Fox News. Decir brutalidades, pero que le guste mucho a la gente que odia a la gente progresista, los colectivos LGTBI, inmigrantes, etc. etc. Evidentemente, fue al Brexit, bueno, hay como un montón de situaciones en las que ocurre. Y claro, todas estas empresas de la derecha están dentro de Palantir o son controladas por Peter Thiel. Prácticamente todas. La única que le falta es Twitter y un miembro del PayPal Mafia, Elon Musk, la quiere comprar, ¿vale? Y aparte, con Peter Thiel, tiene la empresa de inteligencia artificial más grande del mundo, con la cual hacen conversaciones totalmente inteligentes y son capaces de ganarte cualquier debate. Ves tus puntos débiles y te ganan. Imaginar que controle todo Twitter y que metan bots que, como el Deep Blue le ganaba a cualquier humano al ajedrez, te ganen cualquier conversación a cualquier ideología que haya. Bueno, esto creo que es posible. Y a la izquierda veis algunas fundaciones de Alan Network. Aquí veis el titular, que no es muy conocido, de que un trabajador de Palantir fue el que creó la aplicación que recopiló datos de Cambridge Analytica. Bueno, Alan Network antes tenía pública todas sus fundaciones, más de 500 fundaciones. En España está FAES, tiene dos, Aznar tiene dos, FAES, que creo que sabéis, es como el ala derecha del Partido Demócrata. Heritage Foundation representa el ala derecha de los republicanos, el Tea Party, el Ku Klux Klan, bueno, toda esa gente. Y aquí, digamos, Esperanza Aguirre, Aznar, Ayuso, Cayetana, toda esa gente que forma parte de estas fundaciones, pertenecen más a esas fundaciones que al partido político y defienden pues, una pata ultra neoliberal, que es la de Alan Network, y muchos de ellos una pata ultracatólica de organizaciones como Legioneros de Cristo, el Opus Dei, el Yunque, etc. Muchas veces están asociados. Bueno, desde que empecé a hacer informes, y todo esto viene de Bolivia, y ahora lo vamos a ver, que se crearon más de 100.000 cuentas falsas para dar un golpe de Estado, a partir de que descubrí y le puse poniendo nombres y apellidos, esta web la borraron y ya nadie quiere ser de Alan Network, es decir, ya no le gustan los socios aliados. Otro de los presidentes de una fundación de Alan Network en España, aunque él sea peruano, es Vargas Llosa, que ya sabéis que va apoyando, va poniendo, bueno, todas las networks va apoyando pues, candidatos de ultraderecha, cada vez más de ultraderecha, porque es verdad que en una primera tanda apoyaron a Piñera, a Macri, bueno, y ahora ya apoyan a Milei, a Kast y a otra gente que es antidemocrática, ni siquiera se puede decir ultraderecha. Bueno, la cuestión es que, para que veáis cómo funciona esta plataforma, un caso muy llamativo es el de la eliminación, es decir, pasaron tres cosas el mismo día. El 11 de abril de 2019, Wikileaks, no Wikileaks, Rafael Correa publica, veis ahí 11 de abril, los INA Papers, la trama de corrupción por la que Lenin Moreno retiró el asilo a Assange. Vale. ¿Qué es lo que sucedió? Los INA Papers es una web que se creó demostrando cómo a Lenin Moreno, quien sucedió a Correa, fue pagado por fondos de inversión, incluso relacionados con Alan Network, con paraísos fiscales, etc. En el cual, claro, explicaba por qué Lenin había hecho ese giro. Bueno, después de esa publicación, Lenin Moreno le quitó el asilo a Julian Assange y Diego Basante, que era el responsable en América Latina de Facebook, fue el responsable de eliminar la página sin ningún tipo de explicación a Rafael Correa. Y también se detuvo, se le quitó el asilo y también se detuvo a Hilo Vini, bueno, es un activista a favor del software libre que decían que era amigo, lo detuvieron la misma mañana. Todo esto pasó en la misma mañana. Bueno, Diego Basante, Facebook le dio un premio a 4 pelagatos, que se dice que es un medio de comunicación anticorreísta pagado por la CIA, que le dio un premio por el Maxi Matching, que era un ataque, es decir, tú ponías una frase y se decía en palabras de Correa diciendo como que Correa no daba libertad de expresión a los medios de comunicación. Y le dieron un premio a Facebook, a ese medio anticorreísta. Claro, Facebook recientemente, en noviembre, en las elecciones de Nicaragua, eliminó miles de cuentas, no solamente en Facebook, sino que luego Twitter y YouTube eliminó todo el capital comunicativo que tenían los sandinistas, las eliminaron diciendo que eran perfiles falsos.
de Grayson, que es un medio estadounidense que os recomiendo, hizo, y precisamente Benjamin Norton vive en Nicaragua, él conocía a casi todas las personas que eliminaron su perfil. Eran activistas, eran los principales comunicadores sandinistas en contra de las injerencias de los Estados Unidos, financiando diferentes proyectos o diferentes cosas. Bueno, me refiero que no son neutrales las redes sociales, hacen lo que quieren, sobre todo cuando hay un componente geopolítico importante. Fijaros, ¿quién financia Atlantic Council? Fijaros, American Israel Public, vamos, America Corporation, Rockefeller Bank, Open Society, de Soros, Pfizer, fijaros, Textron, Boeing Company, International Republican, el IRI, que bueno, el Instituto Republicano, JP Morgan, la OTAN, Bloomberg, BAS, bueno, esos fueron los primeros. Y fijaros qué casualidad que ya desde el 2006 Rafael Bardají, que era el responsable de Relaciones Internacionales de José María Aznar, desde 2006, en 2008 entra en la directiva de Vox. Y precisamente Vox, 2017 viene la fecha de la primera reunión entre Bannon y Bardají, y a partir de ahí Vox, igual como le pasó a Ciudadanos, con todo este apoyo, es decir, la segunda oleada de Vox en España, tiene que ver con estas reuniones y con la inflamación y creación de nuevos digitales, de cientos de digitales que son interminables, pero son tipo casualidad, el Mediterráneo Digital, el Patriota, el Diestro, infinito, ¿vale? Infinito. Y una nueva oleada de Vox, copiando literalmente el método con el que ganaron en Estados Unidos, ¿vale? Y que funciona de manera muy eficaz, ¿no? En las reuniones del CEPAC, ahí podemos ver a toda la red internacional de América Latina, Steve Bannon, Vox y toda lo que ahora es la Carta de Madrid, ahí podemos verlos a todos. Y por eso yo hablo, sobre todo en América Latina, de la Operación Cóndor 2.0, porque son exactamente los mismos, con los mismos principios que atacaron la Operación Cóndor. Incluso, fijaros que Peter Chester, es decir, es importante esta persona porque fue el fundador de la empresa Teles Strategies, que como veis a la derecha, después de Cambridge Analytica, fue el mayor escándalo. Facebook incluso reportó que se crearon miles de cuentas falsas, gastaron 4 millones de dólares en publicidad con noticias falsas contra los gobiernos de Bolivia durante el golpe de Estado, Venezuela y México. Peter Chester, este señor de la izquierda, que fue nombrado precisamente el director del think tank más importante también de Atlantic Council, vinculado a América Latina, y que tenía reuniones con la OEA, precisamente, que intervino en el golpe de Estado de Bolivia, ¿vale? Claro, fijaros quiénes son los principales donantes de Atlantic Council: Facebook, Goldman Sachs, Rockefeller Foundation, la embajada de los Emiratos Árabes, bueno, y Adrian Ars, que es la fundación esta que opera en América Latina. Claro, lo grave es que el señor que estaba detrás de esta operación contra los gobiernos de Bolivia, México y Venezuela es este señor de la izquierda, Mark Feinstein, que había sido funcionario de la OEA y de la USAID, de la cual depende la NET, la CIA, ¿vale? Una parte de la CIA o reconversión de la CIA, previamente. Pero lo grave es que después de que le pillaran, y yo ya había, antes de que Facebook hiciera el reporte, estos informes, estos contratos que veis abajo, con Enrique Peña Nieto en México, con el gobierno de Bolivia ya firmado por Arturo Murillo, bueno, y esto que veis aquí a la derecha, yo ya lo había publicado antes porque eran públicos. Lo grave no es que hubiera sido funcionario de los Estados Unidos, lo grave es que Biden lo nombró de nuevo Principal Advisor de la USAID, que es así como la Agencia de Cooperación Internacional, pero básicamente financiación para dar golpes de Estado, desequilibrar el gobierno. Y es más, la persona que veis, que veis aquí con él es Roger Noriega, que también es trabajador de Teles Strategy y también fue funcionario de la OEA y de la USAID, pero no por los demócratas, sino por los republicanos. Y ellos son como íntimos amigos y operan dando golpes de Estado, ¿vale? Siendo uno demócrata y otro republicano. De hecho, Roger Noriega fue de los primeros firmantes de la Carta de Madrid de Vox, ¿vale? Claro, ¿y cuáles son las estrategias que hacen? Son estrategias de triple capa que van en medios, en redes sociales, y luego tiene un componente civil, que puede ser pedir la dimisión. Si os acordáis de la última campaña que le decían a Irene Montero que estaba a favor de la pedofilia, pues políticamente se le pidió la dimisión. Hazte Oír convocó una manifestación y le hicieron 5 querellas en los juzgados, en Laufer, ¿no?
Bueno, pues esto también es una parte, pero previamente hay que hacer campaña en medios y campaña en redes. Bueno, este ejemplo que pongo aquí es de loco porque Feynman, que es como Inda, digamos, en Argentina, a este chico que lo veis a la derecha, que era un portavoz de juventud, ¿vale? Lucas Grison, le dijo que él cobraba más dinero que cualquier policía de la provincia de Buenos Aires. Curiosamente, era mentira, él cobraba menos que cualquier policía de todo el país, cobraba mucho menos, pero eso coincidió con una manifestación de policía apoyado, ¿veis? Todos con la fuerza, os sonará, todo nuestro apoyo a la policía. Y apoyan, los mismos que difundieron las noticias falsas, apoyan las manifestaciones de los policías, que estaban muy cabreados porque se creyeron que, además un chaval afeminado que hablaba con lenguaje inclusivo, bueno, tenía todos los componentes para generarlo. Pero bueno, esto siempre es igual, ¿vale? Y normalmente el método, es decir, la parte digital tiene mentiras, tiene odio y tiene bots, ¿vale? ¿Qué es clave? Esto que dice aquí Eduardo Inda a la perfección, que tiene que ver con todo lo que os he hablado antes. Si quiere sonar. No sé si dejo de sonar. Bueno, no sé si habéis visto este vídeo que habla de qué es la... No sé por qué no suena. ¿Antes ha sonado? Sí. ¿Tienes el altavoz? Teníamos que entender. Sí. Vale. Lo que la posverdad es simple y llanamente utilizar los sentimientos de la gente para atraparlos emocionalmente y meterles toda suerte de mensajes. Eso es la posverdad. Piensa que los hechos demuestran lo contrario. Exactamente, pero cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú le puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. Bueno, es así, tal cual. Una vez que tienes conectado emocionalmente a alguien, le puedes meter todas las mentiras que quieras, ¿vale? Bueno, eso es científico, eso funciona. Normalmente la batalla cultural que ellos llaman es contra el feminismo, derechos LGTBI, comunismo, dictaduras narco-bolivarianas, el punitivismo y el derecho a tener armas, defensa de la cadena perpetua, impunidad de las Fuerzas Armadas, relacionar a la izquierda con terrorismo, nacionalismo y xenofobia, exaltar la bandera, himno, demonizar inmigrantes, islamofobia. Bueno, son como elementos que se repiten los principios de Goebbels y sobre todo, y yo, si os interesa el asunto, es muy interesante los documentos desclasificados de la CIA, de la Operación Cóndor, porque exactamente replican las mismas palabras, el tema de la libertad, usar la palabra libertad, llamar terrorista a la izquierda o para justificar hay que acabar con el terrorismo para traer la libertad. Eso lo replican y hay documentos desclasificados de la CIA de empresas de Estados Unidos que les asesoran comunicativamente a los golpistas. Bueno, este Sergio de Castro, bueno, lo vamos a poner para que... ¿Cuál era su ideal de país en ese momento? El del ladrillo. Libertad, obviamente, la mayor libertad posible. El Estado lo más chico posible. El golpe militar fue pensado primero de manera estructurada por los civiles y no por los militares. Una operación central viene de Mercurio y viene de Agustín Edwards y viene de la gente que rodeaba a Agustín Edwards. La CIA financió con más de $1 millón el Mercurio. Es un grupo que concibe la idea del golpe vinculando el apoyo norteamericano al golpe, básicamente la CIA. Cuando Agustín Edwards acude a Nixon, y aquí sí que lo que ellos quieren provocar es un golpe militar. Hay una cosa que es incontrarrestable en materia de la CIA, que es que la CIA financió los estudios de lo que se denominó el ladrillo. Los Chicago Boys, que os sonarán. Los acuerdos del Pacto Andino deben ser flexibilizados para permitirle la venta de acciones y derechos de las empresas que están en manos de Corfo para ser vendidas a la inversión extranjera. Para
yo iba a la facultad y en el camino me encontré con Ernesto Fontaine. Entonces nos fuimos al Cerro Calán y de ahí vimos el bombardeo de la Guardia. ¿Qué pasó en ese momento? Una alegría infinita. Una alegría infinita cuando bombardearon su país y dieron el golpe militar. Bueno, el catedrático de Sergio de Castro era Milton Friedman, que es la referencia de todas las fundaciones de Dallas Network, igual que está la Escuela de Chicago y la Escuela Austriaca de Hayek, y son las dos referencias de todas las fundaciones, Rayo, de la Calle, Vargas Llosa, Aznar, Esperanza Aguirre, bueno, Vox, todos los movimientos de la derecha ahora mismo, Milei, Kast, todos los movimientos que son antidemocráticos siguen los mismos principios de libertad, más libertad, menos Estado. Exactamente lo mismo. Es más, los financiadores son los mismos. Y todos son negacionistas como Milei dice que no hubo 30.000 desaparecidos, Bolsonaro que defiende a quien torturó a Dilma Rousseff en la dictadura brasileña, Kast que fue el portavoz del pinochetismo en la campaña de Sí por Pinochet, etc. Os voy a pasar esto bastante rápido, que cómo operan con las redes sociales, los bots. La gente dice siempre bots, pero hay que diferenciar lo que es un bot de lo que es un troll, que es un soft puppet, ¿vale? Los bots es una cuenta automatizada, sea una persona real o una persona real, pero que con un programa hace automatizadamente acciones, normalmente retweets, es lo más fácil, de cuentas llenas. Trolls normalmente y soft puppets son cuentas falsas administradas por personas. Una persona controla muchas cuentas y puede, aparte de tener una actividad automatizada o hacer retweet, también pone tweets, digamos pica o se pone a hacer mensajes, incluso puede meterse con muchas cuentas y acosar a una misma persona con la misma narrativa, repetir un mensaje, repetir un hashtag, etc. En clave negativa. Y un soft puppet normalmente es lo mismo, pero es alguien que se hace pasar por una persona que no es, pero en clave positiva. Por ejemplo, en el nivel económico. Bueno, pues hoy por primera vez he usado los servicios de su empresa y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, estoy muy satisfecho, voy a volver a usar su servicio la próxima vez. Soy empresario del... Es decir, cualquier persona, hay una discusión sobre la huelga, pues yo soy trabajador de este sector y yo no estoy de acuerdo con esta huelga porque creo que antes está no sé qué, no sé cuánto. Es como una conversación serena, argumentando y diciendo quién no es para que sea como más engañable, ¿no? Lo de soft puppet es como muñeco de guiñol en inglés, ¿vale? Normalmente las 4 maneras de organizarse son bots, que normalmente se hace con el gráfico que veis a la izquierda, pues en un dispositivo, un montón de dispositivos conectados, programo la PUC y empiezan a funcionar. Otro es lo que veis abajo, que imaginaros que todos trabajáis para mí y a todos tenéis control de 50 cuentas. 50 por 30, 150 cuentas, no, 1500 cuentas. Tendríamos 1500 cuentas para atacar a quien sea. Pero claro, quien lo ve dice, joder, 1500 personas están súper enfadadas conmigo, en el mejor de los casos me voy de Twitter o hasta me suicido, ¿vale? Es decir, que realmente es un problema porque es totalmente impune. Y luego existe, y esto ya más lícito, acciones coordinadas de militantes o de personas que tienen una cuenta real, y esto lo suelen hacer casi todos los partidos políticos, que se organizan en grupos de WhatsApp, de Telegram o de Twitter o de Facebook para hacer acciones colectivas. ¿Cuál es el problema? Y el objetivo de estos 3 que acabo de nombrar, el objetivo es que personas reales se sumen a esa campaña con un hashtag, difundiendo un contenido, atacando o convenciendo de algo. El problema para diferenciar las 3 primeras es que van en la misma dirección. Entonces es muy difícil ahí como elementos como por ejemplo, ¿cuándo es un bot? Por ejemplo, pues cuando hace más de un tweet por segundo, eso es imposible. Cuando hay, digamos, por ejemplo, hay algún caso, creo que lo tengo por aquí, por ejemplo. Aquí tengo varias campañas demostradas de bot en diferentes países. Por ejemplo, en España, no sé si lo recordáis, una campaña muy fuerte con millones de tweets que era Sánchez vete ya. También había una de Iglesias vete ya, que era cuando vos salió en la calle con las banderas de España y los coches. Y de repente fue TT1, Sánchez vete ya sin Z, con cientos de miles de tweets. Y los mismos que se habían equivocado decían que Twitter le estaba haciendo trampa porque le había quitado el hashtag de Sánchez vete ya y había puesto uno falso. No, es que el que programó los bots se equivocó. Pero no solamente eso, es que en el debate electoral de la segunda vuelta en Ecuador,
digamos, el que ahora es presidente, que es presidente de una fundación de Atlas Network, que es Guillermo Lasso, tiene una frase que repetía siempre que es: Andrés, no mientas otra vez. Él era el único que dijo en el debate y ganó gracias a eso. Y una campaña simultánea, que aparte empezó 10 minutos antes de que el candidato lo dijera por primera vez por cuentas de origen ruso, eran cuentas falsas que se adelantaron, pero el tema es que fue tendencia: Andrés, no mientas otra vez, con 30.000 tweets, ¿vale? Pero en Brasil, fechado con Bolsonaro, que es apoyo a Bolsonaro, pero con una L de más, hubo 200.000 tweets. No hubo fraude, en vez de fraude, en Perú. Es decir, que cuando pasa esto, evidentemente son bots, no puede haber otra cosa. Y luego, veis aquí, con las herramientas que yo uso, ponen hasta 5 tweets en el mismo segundo, y luego tienen cuentas que tienen 500.000 tweets, que siempre retuitean a las mismas cuentas, más del 90% de las actividades son retweets, son en gran porcentaje cuentas que terminan en 8 dígitos, tienen el mismo número de seguidores que de seguidos, bueno, hay muchas cuestiones. Bueno, para terminar, porque la parte final son casos concretos de campañas de Atlas Network, principalmente en América Latina, ¿por qué he llegado yo que hay como 3 patas de financiación en los golpes de Estado en las campañas de desinformación? Esas 3 patas es una pata neoliberal, Atlas Network, la misma que la Operación Cóndor, una pata ultracatólica que normalmente, bueno, hay 4 fuerzas importantes: Legionarios de Cristo y el Yunque, que tiene mucha fuerza en España, incluso la Universidad de Atlas Network, el Instituto Atlántico de Gobierno, para dar títulos a líderes políticos de todo el mundo. Tiene un convenio con la Universidad Francisco de Vitoria, que pertenece a Legionarios de Cristo. Con eso da títulos universitarios en formación política. Y pertenece a Atlas Network, es decir, que ahí tiene una pata con Guerrilleros de Cristo, Hazte Oír y todas estas plataformas en torno a Vox pertenecen al Yunque, Abogados Cristianos, todo esto, y ambas son de origen mexicano. Y ambas nacieron como anticomunistas, antimasónicas y antijudías. Luego el Opus Dei, no hace falta que os diga más por dónde va, pero también son siempre vinculadas con la élite. Y luego los grupos pentecostés, sobre todo en Brasil, en parte de Estados Unidos, son muy importantes. Y luego la tercera pata, que opera en América Latina, es la MED, la CIA, dinero público de Estados Unidos, para financiar a todas las organizaciones, por ejemplo, que financiaban Bolivia, apoyaron el golpe de Estado contra Evo. Os pongo solamente el caso de Bolivia, que fue precisamente el que recogió los datos de la CIDH, sería la Organización de Derechos Humanos Panamericana, y demostré, descargándome esos 14 hashtags que aparecen ahí durante una semana, me descargué todos los tweets, ¿vale? Y de los cuales, bueno, se publicaron más de 1 millón de tweets por más de 250.000 cuentas, de las cuales más de 100.000 eran cuentas falsas creadas durante solo una semana, ¿vale? Por ejemplo, esta cuenta, que es una persona real, Luis Fernando Suárez, tenía una cuenta que llegó a poner 70 tweets en un solo segundo. Era una cuenta automatizada para retuitear o poner tweets con esos hashtags que analicé. Por ejemplo, Bolivia Verifica, que era el fact-checker, no solamente no verifica mentiras, sino que difundía mentiras. Por ejemplo, a un youtuber muy importante mexicano que dijo que en el golpe de Bolivia hubo un motín policial y un motín militar, como así fue. Básicamente, os recomiendo el documental Fue Golpe, donde el propio Camacho, que fue uno de los que operaron el golpe, decía que él ya había hablado, su padre ya había hablado con el que ahora, el que fue con Yanine Áñez, ministro de Defensa, para que los policías y los militares no salieran a la calle, hicieran un motín, y los grupos paramilitares que ya intentaron dar el golpe en 2008 de Santa Cruz, que es donde es fuerte Camacho, bajaran a La Paz y a otras ciudades y, bueno, quemaran las viviendas en este caso, de Evo Morales, de la hermana de Evo Morales, del presidente del Congreso de los Diputados, secuestraran a hermanos, los torturasen y les llamaran que si no se iban del país, asesinaban a su hermana, a su hermano, etc. Y se fueron del país. Esto es lo que pasó, aunque no lo hayan contado en España en ningún medio, y de hecho los principales medios de aquí han hecho todo lo contrario, pero Bolivia Verifica dice que es mentira. Es más, Bolivia Verifica difundía entrevistas que le hicieron en México a Vargas Llosa diciendo que el golpe lo dio Evo Morales. Y luego se compartieron imágenes como la que veis, con más de 10.000 retweets, con un montapega ahí con el Chapo Guzmán, Evo Morales y Pablo Escobar. Es decir, nada más y nada menos. Fue increíble. Y con esto terminamos, fijaros. Esto es una gráfica con una de mis herramientas de cómo crecieron las cuentas golpistas. Hay más de 10 cuentas golpistas en Bolivia, que, por ejemplo, una de las cuentas es Marco Pumari, que era como el terrateniente de la zona donde estaba el litio, que acompañó a Camacho.
y que esta cuenta tenía 27 seguidores. Y de 27 seguidores pasó a 100.000 en solo una semana. Camacho, que era quien la acompañaba, pasó de 1.600 a 170.000. Y Tumbaburros, que es una cuenta mexicana, que ahora vais a ver lo importante que es, creció también 100.000 seguidores, a pesar de ser mexicana, también creció 100.000 seguidores. Y esto lo vinculo a la empresa de Estados Unidos que operaba en Bolivia, en México y en Venezuela, aunque el reporte era de Facebook, pero en Twitter también actuaban, y era precisamente el análisis que yo hice. Fijaros solamente el número de cuentas que operaron en Bolivia con un patrón de palabras y 8 números. Son todas cuentas que operaron en el golpe de Estado de Bolivia. Fijaros que solamente con Aleján, ¿veis a la izquierda? Aleján, y aquí está la fecha de creación. ¿Veis? Todas en noviembre, última semana de octubre, primera de noviembre, a la derecha, y a la izquierda es Aleján y 8 dígitos. Todas esas cuentas falsas, solamente con Aleján y 8 dígitos, de manera automatizada, se crearon miles de cuentas. En este caso creo que fueron solamente 7.000 cuentas con estas características. A la izquierda tenéis el número de cuentas que van, ya van 3.300. Bueno, todo esto son cuentas recién creadas en una semana, en la semana del golpe. Y cuentas en Bolivia, que es más, solo había 100.000 cuentas. Existían 100.000 cuentas, generaron más de 100.000 cuentas en una sola semana, y todas terminadas en 8 dígitos. Y vinculado con otro, porque no me da tiempo a analizar la campaña, porque ¿cuánto tiempo máximo tengo? Vale, bueno, pues... Vale. Fijaros, esto es una campaña, bueno, esto es uno de como los gráficos que yo suelo hacer con la herramienta, son los primeros gráficos que vimos, una base de datos, yo pongo ahí unos algoritmos, le aumento el tamaño en función del crecimiento, del número de retweets que tengan, le pongo el algoritmo que yo creo adecuado, bueno. Y a partir de ahí se van ordenando en función de las comunidades que... En este caso el hashtag era AMLO vete ya. ¿Veis lo de Sánchez vete ya en España? Bueno, en México era coche con la bandera de México pidiendo libertad y culpando al gobierno de los muertos. Y prácticamente lo mismo que pasó. Y fijaros, las cuentas más importantes, bueno, ahí se van ordenando, son Oficial Frena, que sería algo así como hazte oír, es decir, como que hacen campañas por fuera sin ser partido político, y Tumbaburros. Fijaros el pico 240.000 tweets, prácticamente todos en el mismo segundo, o en el mismo minuto, ¿vale? Aquí está el gráfico que se ve mejor. Este es el gráfico de hashtag AMLOVTEYA. Tumbaburros, que decían que era el hijo de Felipe Calderón, que era el presidente del PAN, del partido de derecha, ultraderecha de México, y no, era un amigo del hijo de Calderón. De hecho, Zavala, la mujer de Felipe Calderón, pertenece al el foro de la familia, esto donde fue Tamara Falcó, que habló, no sé si lo habéis visto, que decía unos disparates, bueno, vinculado al Yunque, a este oír, donde se juntan todos los ultraconservadores, más que ultraconservadores, son ultracatólicos, pero mal, es decir, que le llaman satánico al Papa, no es que representa a la Iglesia, sino que dice que hace misas negras y que es satánico, es decir, unas locuras, ¿no? Bueno, pues esto, para que veáis qué casualidad, luego se hizo público quién era Tumbaburros, y fijaros quién es Tumbaburros. Este es Tumbaburros, que este es un acto cuando Vox fue a México, fue un escándalo porque al poco la mayoría de medios, con la presión de cómo están defendiendo a alguien que está aplaudiendo la conquista de América, el asesinato de los digamos de los pueblos originarios de aquí, entonces tuvieron que envainársela y solamente una parte lo defendió. Y este que está hablando es Tumbaburros, que fijaros la frase que dice. Que si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos los países, es desde la trinchera política. Mis señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Muchísimas gracias. Ese que está aquí es Agustín Laje. Ahora vamos a ver quién es Agustín Laje. Es el presidente de una fundación de Aras Network, pero también podéis buscar a Agustín Laje Hazte Oír, ha estado 4 años trabajando en España. Hay un libro que viene la bandera LGTB y la cara del Che Guevara con los ojos pintados y los labios. El último libro se llama La Batalla Cultural, ¿vale? Pero en todo caso, no es casualidad. No es casualidad esas conexiones internacionales, no es casualidad que vamos a ganar porque es el plan de Dios. Son gente que está en una organización ultracatólica muy financiada que financian este tipo de proyectos. Esta campaña, por ejemplo, usaban la mentira
Luego usan también lo de sociedad civil, que también aquí en España hay bastantes de estas. Por ejemplo, ponían la jeta de AMLO engordaron mucho durante el confinamiento, diciendo como que esto eran coches de AMLO, cuando en realidad esto es una boda de un político del PRI. Pero en el todo vale, el PRI es otro partido político, ¿vale? En el todo vale, bueno, pues es decir, que nada diferente. Otra cosa casual es que en los análisis, estos son publicaciones de diarios mexicanos, hay por lo menos 3 cuentas, JJ Díaz Machuca, Mariana GC y Javier Lozano, que participaron en los hashtags con muchos retweets de bots, digamos, en el golpe de Bolivia, ¿vale? Y este gráfico es el mismo que os he enseñado antes, pero de pública, es decir, de las 5 cuentas más importantes, 3 eran mexicanas y retuiteadas por los mismos bots que retuitean a tumbaburros en otros países, etc., ¿vale? Por ejemplo, campañas Argentina supports Trump o golpe de Estado acá. Todas, mira, aquí veis los gráficos de abajo, es que hay muchas cuentas que hacen 4 o 5 retweets en el mismo segundo. En este caso, la cuenta más importante de Argentina es Animal Obeso, igual como el otro es Tumbaburro. Siempre tienen cuentas, aquí por ejemplo está la de Pastrana, Wilito Lerdo, y siempre tienen cuentas anónimas que reciben muchos retweets y como no son personas reales, pueden decir cualquier burrada, ¿vale? Golpe de Estado acá, contra el kirchnerismo, también fue. Y fijaros que precisamente este señor que veis aquí, el de la izquierda, es Robert Nix, que es el CEO de Cambridge Analytica. A él lo llamaron cuando lo del Brexit para que fuera a hablar al Congreso del Parlamento británico y le preguntaron por una campaña anti-kirchnerista. Y él confirmó que, sí, que a él había hecho una campaña anti-kirchnerista. Y seguramente fue el primer cliente de Cambridge Analytica antes de Bolsonaro, antes del Brexit, antes de Trump. Y vaya, al final es el mismo método. Fijaros, este es el hombre que yo os decía, que participó en esta campaña que yo os enseñaba de las Fuerzas Armadas, tener una policía digna con salarios mínimos, echar a patadas a parásitos al inútil de abajo. Era un portavoz que hablaba en lenguaje inclusivo. Imaginaros, ¿no? Con lo que pasa aquí en España, imaginaros ese personaje diciéndole que ese nosotras les pibis, le dice, poniendo un sueldo como de 50.000 pesos y que el sueldo de las Fuerzas Armadas, de la policía, es muy inferior. Entonces es como, ese es el tipo de campaña, y aquí lo veis, durante muchos años él ha estado trabajando en Hazte Oír, que organiza Yunque, y fijaros, él, aparte de ser el presidente de la Fundación Libre de Atlas Network, como pone aquí, él concursó contra terrorismo en el Center Hemispheric Defense Study del National Defense University de Washington. Es la universidad del ejército de los Estados Unidos estudiando contraterrorismo. ¿Qué es contraterrorismo? Pensar en la operación contraterrorismo es acabar con toda la disidencia política que no abrace las empresas multinacionales, que se quede con todo lo del Estado, que es lo que pasó en la Operación Cóndor, y que le abrieron las puertas, y todos los ministros de Economía de la Operación Cóndor eran formados en las universidades principalmente de Chicago, para lo que se escuchaba antes a Sergio de Castro, es como vamos a privatizar todo para que venga la inversión extranjera, y es prácticamente quedarse con todo a precio de saldo, ¿no? Bueno, termino, voy a hacer un análisis rápido de la campaña que yo más estudié. Yo escribí un libro precisamente, yo estuve en Ecuador en la primera vuelta, en la segunda, y claro, con lo que encontré con amigos de una universidad de allí, escribí un libro porque era impresionante. Guillermo Lasso, que es el que veis a la derecha, fue actualmente presidente, es presidente de la Fundación Ecuador Libre, ¿vale? La Fundación Ecuador Libre tiene a sueldo a 60 personas que son los directores o columnistas de los principales medios de Ecuador, ¿vale? El tutor de Guillermo Lasso fue José María Aznar, que le dijo: antes de presentarte tienes que hacer una fundación, tienes que controlar los medios, tienes que hacer una serie de cosas. Y en este caso, Villafernando, bueno, aquí veis a otros dos casos, bueno, Isidoro Romero fue un candidato que quedó eliminado, Álvaro Novoa no le dejaron ni presentarse, y Yacu Pérez es el doctor Carlos Pérez, con gafas, camisa, corbata, abogado de empresas mineras, que fue financiado por la CIA como una fuerza de izquierda, por la NEP, a través de Pachamama y otras fundaciones, y él se dejó el pelo largo, se cambió de nombre, ya no era Carlos, era Yacu, iba en bicicleta a todos lados, iba con un poncho y hablaba del agua y de la ecología y de lo malo que era el correísmo, ¿no? Y él estuvo a punto de pasar la segunda vuelta. De hecho, Estados Unidos apostó por él, aunque luego le salió mal. Pero esta era la polarización, ¿vale? Todo esto, bueno, Andrés Arauz era el candidato,
Pero claro, imaginaos que las acciones de la UFE en Ecuador son brutales, la han prohibido hasta 5 partidos políticos, de tal manera que tenían muchas redes sociales de los partidos políticos que no le dejan presentarse. Entonces tenían, es más, se presentaron con Partido Centro, que era un partido de derecha, pero que le dejó la marca a cambio de dinero, debe ser. Rabascal era el número 2, Compromiso RC era una de las marcas con las que no se deja presentarse, y luego aquí están los diputados, y por aquí hay medios de comunicación, Pichincha, Universo. Bueno, y aquí todos los que aparecen, Fernando Villavicencio, su medio de comunicación está financiado por la NET, él es el que hizo la investigación por la cual, es decir, el caso Soborno, por el cual no se podía presentar Correa a las elecciones, y precisamente fue financiado, y en un vídeo sale explicando que le daban tanto dinero en función de lo que iba a hacer. Entonces, bueno, le dieron bastante dinero y sacó un informe falso en el cual acusaba a Correa, y una vez que estaba Lenín Moreno y que lo habían pagado para que controlar la justicia y todo, bueno, pues no le dejaron presentarse a las elecciones. En todo caso, fijaros, el tema de la mentira. Él es Fernando Villavicencio, el que hace este vídeo manipulado, uno de los muchos que hizo, donde coge una frase, es decir, Andrés Arauz es el presidente de la Fundación por la Dolarización. En el 2001, una crisis brutal, no sé si recordáis que a España vinieron un montón de ecuatorianos, hasta 2 millones, eran el país que tenemos más inmigrantes en España, precisamente fue porque Guillermo Lasso, ministro, banquero, director del Banco Guayaquil, en el gobierno de Yamil Maguad, un gobierno con cinco banqueros, lo llevaron a la ruina. Es decir, lo del corralito es una broma comparado con esto. Es decir, se quedaron con todo el dinero, digamos, quitaron la moneda y no podían sacar dinero. Le daban solamente papelitos diciendo, usted tiene tanto dinero, pero no lo podían sacar. Pero el banco de Guillermo Lasso cogía ese dinero, se lo compraba al 40%, le daba el dinero, y él iba al Banco Central de Ecuador y le daban el 100%. No sé si me entendéis la estafa. Es decir, no le daban el dinero a los ciudadanos, le daban un papelito al 40%, donde decía, usted tiene tanto dinero. El Banco Guayaquil le pagaba el 40%, claro, la gente desesperada no podía comer, y había una ley por la cual el Banco Central, con dinero público, le pagaba a los bancos el 100% de esos papeles. Bueno, con todo ese dinero hizo un banco en Panamá, se llevó todo el dinero a Panamá, y de hecho, hace poco Aznar se lo puso a nombre de los hilos, y estuvo Aznar, digamos, haciendo. Bueno, el tema es que tienen una cosa de miedo de que le quiten el dólar para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con el Sucre. Y él, precisamente Andrés Arauz, es el presidente de una organización que defiende la dolarización. Bueno, pilló un vídeo manipulado y la principal mentira con la que atacaron a Andrés Arauz, que él está a favor de la desdolarización, ¿vale? Luego aquí vemos a Pablo Cabeza, que lo desmonta en un vídeo, pero todas estas páginas son pagadas en Facebook. La más importante era Vamos Guillermo, se gastó millones y millones diciendo que quería acabar con la dolarización, bueno, aparte de lo de Venezuela. Bueno, a partir de esa campaña que es de ese nombre que es Vamos Guillermo, había una cuenta, ¿vale? Bueno, hubo un hashtag que participó, en este caso, Guillermo Lasso y todas sus cuentas, que era Desdolarauz, ¿no? Arauz quiere desdolarizar. Entonces, analicé ese hashtag y vi que el 80% de las cuentas tenían menos de 5 seguidores, ¿vale? Ahí está la gráfica. Y, sobre todo, una de las cuentas más importantes, la de Vamos Guillermo, el primer seguidor era Pedro Pol, ¿vale? El primer seguidor de una cuenta falsa suele ser quien está detrás. En este caso era Pedro Pol. Busqué quién era Pedro Pol y efectivamente Pedro Pol era Pedro Pol Betancourt, que es un venezolano que era el que administraba la campaña digital de Guillermo Lasso, y que decía que él, en un vídeo que sale por ahí, diciendo que él, bueno, que otros hacen bots, es decir, él está diciendo lo que hacían otros y que no hacía él, pero básicamente estaba repitiendo lo que él hacía. Y a partir de ahí, bueno, descubrí quiénes son los que estaban detrás de estas campañas. Fijaros algunas de las campañas que hicieron. Por ejemplo, pusieron a 3 tipos disfrazados, con rifle, con el Ejército de Liberación Nacional, diciendo que estaban en la selva de Colombia, diciendo que el Ejército de Liberación Nacional apoya a Andrés Arauz. Y compañeros, le apoyamos con dinero, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el tema es que en el segundo 27, si no recuerdo mal, se oye un tipo de perdiz que un experto, ¿cómo se llama? Un ornitólogo dice: ese tipo de perdiz solo existe en los bosques secos de Ecuador. Y de hecho, está el audio, y es exactamente el mismo audio que se oye. Y solamente están en ciertos bosques, no son secos, bosques húmedos, que son los que están al oeste, en la zona de Guayaquil. Por lo tanto, este vídeo lo grabaron en Ecuador. Pero esto fue portada en el diario Semana, que es el más importante de Colombia, y luego todos los medios
los últimos días de campaña solo hablaron de que el terrorismo financiaba la campaña de este tipo. Otra de las noticias falsas, mira, precisamente Carlos Vera y Carlos Andrés Vera. Carlos Andrés Vera es miembro de la Fundación Ecuador Libre y es el hijo de Carlos Vera, que es el presentador del programa con más audiencias de la televisión pública, que a 2 días de las elecciones invitó a Guillermo Lasso y dijo: este es el único candidato democrático que se presenta a las elecciones en la televisión pública con más audiencia a 2 días de las elecciones. Bueno, tanto el hijo como el padre manipularon un vídeo, difundieron un vídeo que salía con la imagen distorsionada, el ritmo distorsionado, diciendo que corría porque le estaban tirando huevos, que la gente no lo quería y le tiraban huevos. El vídeo, yo hice un vídeo en su momento, es un vídeo con, allí hace una cosa muy loca, que cuando llegan a los pueblos van corriendo y les apoyan, la caravana, la gente corriendo al lado, y él iba corriendo con gente que le apoyaba, pero primero fue esto, luego gente de la oposición ponía huevos para que le tiraran cuando pasara, y hacían memes como esto, y el día 15, después de esta campaña, hubo gente que le tiró huevos y le dio a una chica que le puso el ojo así, una chica que iba en la caravana. Es decir, este son el tipo de campañas que hacen. Odio. Aparte de la mentira de la desdolarización y estos vídeos manipulados, le llamaban lelo. Por ejemplo, a Boric le llaman merluzo, imitando, ¿vale?, a la campaña de Ecuador. Bueno, hubo 22.000 tweets que ponían Lelo y Andrés Arauz. ¿Qué es lo que hice yo? Analicé todas las cuentas que vinculaban la palabra Lelo y Arauz, ¿vale? Aquí veis, me salió un listado de cuentas que luego, analicé los hashtags Lelo Arauz, Lelo estás perdido, Lelo es Venezuela, Lelo, y descubrí que todas estas cuentas difundían las noticias falsas. Una era la del ELN, que la hemos visto, otra era incluso el diario Clarín de Argentina, que es el más leído, lo publicó, que Arauz daba $250 a los votantes que pasaran por su sede antes, como para comprar el voto. Y eso fue, aparte de ser mentira, una auténtica locura, porque, imaginaros, aparte de la noticia falsa, es que iba gente a pedir dinero a la sede. Y esto lo pusieron en todas las teles. Es más, el presidente del comité electoral, que era alguien que había estado en 6 fundaciones anteriormente financiadas por la CIA, que fue el que le dio celeridad a la investigación de Villavicencio, el caso Sobornos, digamos que lo llevó a la fiscalía de manera urgente y en 27 días o en 17 días ejecutó que no se podía presentar, ¿vale? Por medio de la misma persona que dio por bueno esto que era totalmente falso. Fijaros, de hecho el Clarín, elecciones en Ecuador, el increíble aviso de campaña del candidato Andrés, incluso cambiaron, pusieron la voz falsa de Andrés Arauz como si fuera la voz que daba $250. Increíble. Bueno, lo que hice es analizar qué cuentas eran y lo que me di cuenta es que todas usaban imágenes de otros perfiles, ¿vale? Por ejemplo, esta chica es una chica turca, Jorge Fernández en realidad es Daniel Sau y trabaja para Transparencia Internacional, Sergio González en realidad es un actor y un modelo mexicano, Edu Herrera, Edison Peralta en realidad es Edinson y es un profesor de castellano en Brasil, bueno, la chica de abajo, no sé qué nombre tiene, en realidad es Rosita y es peruana, bueno, y así hasta 500 nombres. Y es más, hay una cosa que es totalmente loca, y es que a 2 días de las elecciones, Carlos Vera, la televisión pública, se dice que los Estados Unidos quieren que pase a la segunda vuelta, es decir, la primera vuelta se presentan muchos candidatos y a la segunda vuelta solo pasan los 2 más votados. Entonces parecía que Guillermo Lasso, como banquero, tenía muy mala fama y Yacu Pérez era el único que podía sumar los votos de la derecha más algún voto de la izquierda, ¿vale? El indio este que no era indio, que no era ecologista, como él decía, sino que era abogado de empresas mineras. Bueno, pues increíblemente, a 2 días de las elecciones, las cuentas, los bots que le hacían campaña a Guillermo Lasso empezaron a hacerle cuenta, es decir, campaña a Yacu Pérez. Recordad, Yacu Pérez, si os acordáis, tenía este impacto. Ese es Yacu Pérez, ¿lo veis abajo? Esa es toda la comunidad de Yacu Pérez. No tenía ninguna, fijaros, compararla con la de Guillermo Lasso o con la otra, no tenía ningún apoyo. Bueno, pues todas las cuentas que eran bots, que difundían noticias falsas y que apoyaban, veis, aquí hay una cuenta, Giselle Valarezo, que no se le ha olvidado borrar la cuenta de Guillermo Lasso, que es quien está ahí arriba, y por primera vez Yacu tiene un hashtag, Yacu Power. Entonces analizo qué cuentas usan el hashtag Yacu Power y me encuentro cuentas que hacen tweets favorables a Guillermo Lasso y a la número 2, que era la alcaldesa de la segunda ciudad más importante. De hecho, fijaros,
las imágenes que usan, en este caso incluso de una prostituta que vende sus servicios, Bren Rica, Cecilia Moncuso en realidad Bren Rica, que ofrece sus servicios sexuales en internet. Lo mismo si cualquiera de estas imágenes, y fíjate, Yacu presidente, Yacu Power, y fijaros, Cintia Viteri es la alcaldesa de Guayaquil, que es la segunda ciudad más importante, bueno, casi igual que Quito, y fijaros, esto es lo que se llama soft puppet, lo que se llama astroturfing. Muy bien, gracias por proteger a los ciudadanos que se transportan en aerovía. Bueno, todas las actividades que tenían antes eran comentarios positivos, tanto para Guillermo Lasso como para Cintia Viteri, que era digamos que estaba en la coalición de Guillermo Lasso, y así pasaba con todas las cuentas. Todas le hacían mensajes. Ahora estas familias cuentan con un hogar, qué contentas deben de estar, gracias a la alcaldesa Cintia Viteri. Bueno, en fin, acabo con recomendaciones. Estas son, digamos, es un desastre lo que está pasando. Ni las plataformas digitales ni los medios de comunicación hacen nada contra la desinformación, más bien la potencian. Por ejemplo, paradigma, aparte de Oquidiario, María Jamardo. María Jamardo, ¿sabéis quién es? Bueno, María Jamardo es la que dijo en la tele: ni eran tan malos los que bombardearon Guernica, ni eran tan buenos los bombardeados. Hay que recordar que quien bombardeó Guernica eran aviones nazis, ¿vale? Y que no había ningún objetivo militar, y que asesinó al 30% de la población civil, aparte del 90% de la infraestructura de Guernica. Bueno, esa señora, que fue la número 1 del partido político de Mario Conde, que luego se diluyó en Vox, que empezó a trabajar en Actual, que es el medio de Hazte Oír, luego en Oquidiario, en Periodista Digital, en Es Diario, ahora está en El Debate, que es el nuevo diario de la Asociación Católica de Propagandistas, que está detrás del vídeo Eres Facha, que retuiteó el Michu de Ayuso. Bueno, que está financiado por todas estas fundaciones de las que hemos estado hablando. Esa señora está en todas las teles, y es más, después de lo de Guernica está más. Sí, está en Susana Guiso, está en 4 al día, está en Telecinco con Ana Rosa. Es increíble, pero lo mismo podemos hablar de Carlos Cuesta, bueno, de Inda, de toda esta gente, ¿vale? Entonces, no solamente y con las plataformas digitales pasa lo mismo, no hacen nada, no, lo potencian. Entonces, como usuario, ¿qué podemos hacer? Y esto son recomendaciones en realidad de la OMS con la desinformación del coronavirus, pero nos vale para todo, ¿vale? Evaluar la fuente, es decir, aunque sea muy chulo para mi cabeza y para mis emociones lo que veo y que me dan ganas de compartirlo, veamos cuál es la fuente, si es fiable, ¿vale? No conformarse con los titulares, esto lo hace siempre Oquidiario, ¿vale? Pone un titular que es brutal, como sabe que el 95% no va a leer y lo que va a hacer es compartir si le gusta el titular, luego el titular lo arregla, ¿vale? Es como más o menos, tiene un filtro más o menos que, o sea, gusta la verdad, pero el titular normalmente es súper exagerado y súper engañoso. Comprobar la fecha, ¿por qué? Porque muchas veces usan noticias de hace unos años y la traen el día. De hecho, el debate de Andalucía en las elecciones, cuando Lona, bueno, habló de la violencia de género, que no existía y tal, ese mismo día se hizo viral una imagen el titular era un policía, la policía le entrega el cuerpo asesinado por su madre al padre. Así. Y ponía los datos. Y eso era, realmente, una mujer había matado a su hijo hace 6 o 7 años, y cogieron ese caso de hace 6 o 7 años como si fuera hoy y como si la policía le entregara el cuerpo para darle... Es decir, eso era falso, ¿vale? Pero como que cogían alguna parte de verdad de hace unos años y lo ponían como si fuera actual, aumentando, ¿vale? Examinar las pruebas aportadas, olvidar los prejuicios, como lo que hemos hablado, y luego, bueno, consultar las instituciones, en este caso, la información, quién puede ser, ¿vale? Y luego, ¿qué hacer con los trolls? Que esto os pasará. Vale, lo primero, si le hacemos caso, si le retuiteamos, si le respondemos, si lo mencionamos, aunque sea para decir que es mentira, le estamos potenciando el algoritmo. Cuantas más interacciones tengan, más grande y más gente lo va a ver, ¿vale? Cuidarnos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente hay que entender que muchas de estas cuentas o son bots o es una persona que tiene muchas cuentas y que va a atacar a la persona que defienda ciertas ideas o que defiende. Y es imposible convencer a esa gente porque tienen un objetivo, ¿vale? Le pagan para hacer eso. Por lo tanto, no gastemos energía, ¿vale? 3. Conservar y ampliar nuestro terreno. Claro, si gastamos toda nuestra energía en los ataques y en desmentir lo que es mentira, al final, ¿qué energía nos queda para decir lo que es verdad o lo que yo quiero decir? ¿Vale? 4. La técnica sándwich. Cuando yo quiero desmontar un bulo, ojito, porque siempre hay que usar la técnica sándwich.
Si veis los hilos o si veis las gráficas de los vídeos, los primeros 10 segundos está el 100%, pero luego va cayendo la audiencia del vídeo y al final solo lo ve el 5%, ¿vale? Con los hilos pasa parecido. Yo a lo mejor tengo un hilo que tiene 20.000 retweets, el primer tweet del hilo, y a lo mejor el tweet número 10 tiene 50 retweets. Bueno, porque el primer tweet es el que ve todo el mundo. Los primeros 10 segundos del vídeo es el que ve todo el mundo. Entonces, si yo quiero desmontar un bulo y empiezo por la mentira, al final estoy difundiendo la mentira. Y la mayoría va a ver la mentira y no el desmentido. Entonces siempre hay que empezar por la verdad, luego digo la mentira y acabo con la verdad, ¿vale? Eso es importante. Y luego, ¿qué hacer si ve un troll? Bloquearle. No se gasta energía, a menos que sea, yo digo, un político, es decir, un político que le responda a un político, un medio que le responda a un medio. Pero no a gente desconocida que normalmente será alguien que está pagada para hacer eso. 2. No retuiteemos, no mencionemos a la agresora, a la cuenta agresora. Hagamos todo lo contrario. Mencionemos a la cuenta agredida, démosle retweet a la cuenta agredida, sigamos a la cuenta agredida y hagamos campaña para que la gente apoye a la cuenta agredida. Para que en el próximo ataque se piensa, pues al final no nos va a salir bien esta estrategia. Al final, cuando atacamos a alguien, tiene dobla de seguidores o la gente empieza a conocerla, porque al final lo que quieren es que esa gente se vaya de internet. Entonces, eso es importante. Y luego, para terminar, bueno, lo de mandarle el apoyo, ¿no? Mandarle mensaje y gastar energía positiva con la persona que es agredida y ninguna con la que es agresora. Y por último, si en algún grupo de compañeros de WhatsApp, del ámbito que sea, veis de WhatsApp, de Facebook, de cualquier espacio donde compartimos con otras personas, veis que cualquiera podemos caer en la desinformación, cualquiera podemos compartir una mentira porque se ajusta a lo que a mí me gustaría que fuera real, no lo hagáis, no le contradigáis en público, no le digáis esto que dice es mentira. ¿Por qué? Primero, porque genera tensión y seguramente no te va a dar la razón, sino que va a intentar justificarse y como seguir creando un grupo tóxico y mal ambiente, y seguramente nunca te va a dar la razón. Ahora, si por privado le decís, mira, y además si tenéis relación, mejor, porque a veces incluso esto acaba en discusiones, en enemistades y en que se salgan de los grupos la gente. O los protagonistas o la gente que no le gustan las peleas. Bueno, entonces si lo decís por privado, decís, mira, esta es la información que yo he visto, a lo mejor creo que es equivocada, tal, y ahí seguramente os lo agradezca, y no solamente eso, sino que seguramente corrija privado. Ahora, si se lo decía, aparte de la tensión, no lo va a reconocer, pero claro, porque lo está poniendo en evidencia. Pero en cambio, si lo dices por privado, y esto está estudiado, el porcentaje de pedir perdón es mucho más alto, porque no es lo mismo que alguien te diga te estás equivocando a que uno mismo diga, ay, perdón, me equivoco con esto, o lo borro, o esta es la información real. Así que bueno, ese es como el consejo final. Y nada, perdonar por el rollo, yo sé que esto es un rollo, que es mucha información, y perdonar también por decirlo a toda prisa, pero que si no, no me daba tiempo a contar todo esto.